para alcanzar las 9 menos 20 abrimos tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí, como siempre. Paco Maruenda, buenos días. Qué buen día para comentar tantas cosas. Me pasa un poco, sí. ¿No me dices nada? Ay, es verdad, cierto, qué alegría. El espíritu de Federico se mantiene incólume. Todo se contagia. Ostras, sí, pero venía pensando, aunque te vas a reír, pero tu palabra de honor, no improviso. Venía pensando en eso. Sí. Es decir, ¿cumplirá o no cumplirá el reloj suizo? Yo también venía pensando en eso, pero porque llegaba un pelín ajustado. Sí. Bueno, a ver si justo hoy les da por ir a la hora. No, yo ahora con los navegadores, bueno, tiene una cosa buena, que el navegador te permite no llegar tarde. Sabes que los periodistas tenemos, yo que tengo más edad que vosotros, mala fama, ¿no? Porque la gente dice, el periodista llega tarde. Digo, no es verdad. Es decir, yo llevo el reloj media hora adelantado para no olvidarme nunca de llegar a tiempo, y luego con el Waze o el Google Maps y todos estos es perfecto. Sí. No llega tarde, llega cuando se lo propone. Sí. Y nos escucha también desde Barcelona nuestro compañero Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días. Y está también con nosotros Vanessa Vallecillo, como cada día en estos primeros minutos, para destacar lo más interesante de la prensa en el día de hoy. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Pues lo comentábamos antes, además, en redacción. Hoy curioso que todos los diarios hayan elegido exactamente la misma imagen de portada, mismo plano, mismo paso, y si me apuráis también mismo traje y misma corbata casi, el rey Felipe Núñez Feijóo ayer en el Palacio de la Zarzuela. Donde sí hay hoy disparidad es en los titulares. Os podéis imaginar toda la prensa en línea, menos el diario El País, que destaca en portada, en su editorial y también en páginas interiores, la frase investidura fallida condenada al fracaso. Una palabra, por cierto, que llega a utilizar hasta 5 veces en la misma noticia. El rey prioriza la costumbre, dice este diario, agarrándose como clavo ardiendo ese textual del comunicado del monarca, y añade en su editorial que pese al endiablado resultado del 23J, la política tiene mecanismos, dice, para resolver el jeroglífico fabricado en las urnas. Ojo, fabricado en las urnas. Así que ABC hoy le recuerda que el rey ha decidido de manera objetiva por ser el más votado. Punto. Y el diario El Mundo, que lo que ha hecho el rey ha sido constatar que no hay una mayoría alternativa que impida designar a Feijóo, sobre todo porque no la ha visto. Sus apoyos, los golpistas y los proetarras, ni siquiera se han presentado ante el monarca, y eso es un mal asunto que define el respeto institucional en el que se va a sustentar ese hipotético gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, hoy Paco Maruenda escribe en la contraportada de La Razón que el jefe del Estado se tiene que guiar por certezas, y ahora mismo la realidad es que está secuestrado por golpistas y proetarras, y que el presidente en funciones no puede acreditar además una mayoría para la investidura, diga lo que diga el aparato propagandístico de Moncloa. La otra cuestión a poner hoy sobre la mesa de la tertulia son las fechas. Si nuestros tertulianos creen que ese pleno de investidura se va a celebrar la semana que viene, si esa intención de Feijóo de abrir una ronda de contactos va a dilatar la situación hasta unas navidades aguadas por una repetición electoral que, como obliga a votar en domingo, pues nos llevaría a las urnas de nuevo en Nochebuena, en Nochevieja o el día después de Reyes. Para sortear esto, la otra opción, que estemos dando vueltas con la ronda de contactos 4 semanas más hasta finales de septiembre. Y todo esto en medio de la diada y ese resurgir de la ANC pidiendo ahora el bloqueo si no logran arrancarle a Sánchez un referéndum. Así que seguro que también Pablo Planas sabe si tiene o no fuerza para influir en esas negociaciones. Desde luego el calendario es complicado. Vanessa, gracias. Te volvemos a escuchar a las 10. Bueno, tenemos candidato. ¿Esperabais esta designación? Yo creo que era lo más lógico, al menos en esta etapa del asunto, porque efectivamente Sánchez no podía decirle al rey que tenía los apoyos, porque todavía no los tiene, al menos que sepamos, porque parte de esos apoyos no se han dignado a pasar por Zarzuela y expresar de contarle al rey su posición, su punto de vista, y porque el reloj tiene que ponerse en marcha en un momento dado. Es decir, lo que no podemos estar, desde mi punto de vista, es en este espacio, digamos, vacío, en el que no hay fechas, no hay nada, y la cosa no se pone en marcha sine die. Entonces, ahora hay una investidura que será, luego hablaremos supongo de las fechas, o en la próxima semana o más adelante cuando sea, pero ya va a haber una investidura y a partir de ahí contar el reloj y empieza a haber plazos. Es decir, no podemos estar en esta situación de interinidad indefinidamente, y tenemos que saber cuánto tiempo hay para esas negociaciones y cuándo serán esas hipotéticas nuevas elecciones. Paco. Bueno, la verdad es que el rey no ha hecho otra cosa que seguir la costumbre constitucional. Es decir, esa es la realidad. Es decir, hay aparte de la costumbre, como sabe cualquier jurista, es fuente de derecho, ¿no? Está en el Código Civil y forma parte de lo que estudiamos y de lo que conocemos y de lo que en Gran Bretaña, por ejemplo, es la tradición. Es decir, cuando se dice la Constitución británica no existe, pero hay todo un cuerpo constitucional donde las costumbres, los usos, ¿no?, son importantes. Entonces, ¿qué es lo que acreditó el rey?
una obviedad, es decir, que Pedro Sánchez no tiene una mayoría para poder ser investido. Si Pedro Sánchez hubiera comparecido y hubiera dicho, efectivamente, señor, acabo de cerrar con tal, el rey podría haber dicho, pues efectivamente, constato el candidato, aunque los otros son unos groseros, unos maleducados y una gentucilla política, no entro en el tema humano, pero son gentuza política, pues me fío de lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, legítimamente, y entonces le encargo. Ya está, ¿no? No, el rey constata que no y que hay un candidato. Luego hay otra cuestión que olvidamos, que es en política es muy importante el fondo y la forma, ¿no? Y hay una cuestión de forma, y es que la Constitución establece que el diputado no tiene un mandato imperativo. Es decir, en teoría, ya sé que en la práctica no es así, es evidente, que los diputados son meros borreguitos al servicio de los líderes de los partidos, lo cual es una vergüenza, cosa que no pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o en el Reino Unido, donde pues un diputado al final, si le conviene, vota lo que considera en conciencia, pero el rey no tiene por qué saberlo, porque si no, lo que deberíamos de hacer, que sería mucho más barato, es en lugar de elegir diputados, pues hacer un modelo de 20 diputados solo, que el Congreso tuviera 20 diputados y ya está. Es decir, cada partido dice, oye, pues a mí me tocan haciendo la regla y viendo las elecciones 3, pues ya está. Y ya con eso ya nos movemos, ¿no? No necesitaremos congresos, simplemente hacemos un reparto proporcional según, pues a ti te corresponde un peso del 35%, a ti el 23%. Exacto, y ya está. Y teletrabajo, es decir, todos telemáticamente, es decir, tenemos unas pantallas, ¿no? Eso sería la forma. Por tanto, el rey, impecable. Fíjate que todos esos, yo digo siempre en broma, exégetas de la Constitución, todos esos Cándido Conde Pumpido de la vida, hoy están bastante calladitos, ¿sabes? Es decir, porque ya el amo les ha dicho, oye, tranquilos, que ahora no me viene mal que vaya Feijóo por delante, es decir, digo el amo expresamente, lo cual es bastante increíble lo que estamos asistiendo. Y luego ya para acabar, las palabras de ayer de nuestro amigo Sánchez, dicho irónicamente, son muy clarificadoras. Claro, el Tribunal Constitucional, ahí está el sumo sacerdote del sanchismo, es decir, nada más y nada menos, Cándido Conde Pumpido va a decidir lo que es constitucional. Y digo Cándido Conde Pumpido porque él controla la mayoría, es decir, él va a decidir, no jurídicamente, sino en base del uso alternativo del derecho, que es una perversión del sistema jurídico. Controla una mayoría de borregos que son bastante más indignos que los ya bastante indignos diputados cuando votan en bloque sin jamás plantearse otra cosa. Luego quiero comentar precisamente esas palabras de Pedro Sánchez, máxime teniendo aquí con nosotros en la tertulia a Pablo. Pablo, entiendo que presentando Feijóo al monarca 172 apoyos, tú esperabas también que el presidente del Partido Popular fuera designado candidato a la investidura. Bueno, el PSOE se había encargado, y Sumar, se habían encargado de sembrar toda clase de dudas y ejercer toda clase de presiones sobre el monarca. Si bien es verdad que a Sánchez le interesa ampliar el plazo para la investidura, porque todavía no tiene atados los apoyos de Junts per Catalunya y de Esquerra, se había insistido en la posibilidad que cabían tres opciones: que presentara o que designara a Feijóo, pero también que designara a Sánchez, o que, como le sugirió Aitor Esteban del PNV, pues retrasara la decisión hasta que hubiera una configuración más clara de una mayoría alternativa, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, en este país hacerlo normal, seguir la Constitución, respetar las tradiciones, se ha convertido en algo totalmente disruptivo y revolucionario. De modo que la decisión del rey, que estaba cerrada y constitucionalmente absolutamente fundada, ha requerido de una nota de la Casa Real para dar una explicación, ¿no? Y eso indica el estado de confusión en el que los socialistas y la extrema izquierda y los separatistas catalanes y vascos intentan introducir en la política española, pero claro, al rey no le cabía más alternativa que lo que ha hecho. Y lo que ocurre es que lo que ha hecho, que es lo normal, pues parece, en fin, algo fantástico, genial, ¿no? Pero bueno, pues actuar con responsabilidad y con rigor en España es verdaderamente algo, pues no diría inédito, pero sí raro, ¿no? Y bueno, pues el rey ha hecho lo que tenía que hacer, además apoyado sobre un cuerpo tradicional. Nuestra democracia ya tiene un cuerpo de tradiciones, nuestra democracia ya tiene más de 40 años. Entonces, decir, mire, pues el candidato de la lista más votada es el primero que puede someterse a una sesión de investidura, salvo en el año 2016 que Rajoy renunció porque entendía que no tenía la mayoría adecuada. Después
como se recordará, Sánchez lo intentó 2 veces y se pegó el trastazo y hubo que repetir elecciones. Bueno, pues estaba claro, ¿no? Y aún así había dudas sobre lo que se podía hacer en este país y había gente diciéndole al rey lo que tenía que hacer, que ya es el colmo de la desfachatez, ¿no? Cuando está perfectamente arreglado. Aludía Carmelo a las fechas de una posible investidura. Ahora mismo, al menos según lo que comenta la prensa, parece que hay 2 escenarios: una investidura durante la próxima semana, quizás la primera semana de septiembre, y si no es así ya nos iríamos, según apuntan, a finales de septiembre o principios del mes de octubre. ¿Qué creéis que puede pasar? Hombre, el sentido común debería de ser mediados de septiembre. Es decir, no ni finales de septiembre ni la semana que viene, pues porque Feijóo tiene el derecho a poder negociar con calma, intentar convencer al PNV, demostrar, ahí es muy importante también Abascal, es decir, también todo el mundo tiene que sosegarse. Yo creo que Abascal lo hizo muy bien ayer, mira que he sido muy crítico muchas veces con Abascal y su entorno. Estuvieron muy bien los dos. Sí, sí, exacto, es decir, intentando pues ya calmar, tranquilizar el tema, es decir, los españoles han hablado y el centro derecha tiene 11 millones de votos, sí, es decir, es una cifra muy importante, 8 millones el PP y 3 millones, digo, por redondear, redondear el Vox, ¿no? Bueno, pues hay que respetarse mutuamente. Oye, pues que a Feijóo le gustaría tener 11 millones él solo, desde luego, a Pascal también, que conste, esto no es una cuestión, a todos nos gustaría, ¿no? Pues ya está, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que tiene que hacer Feijóo, en mi opinión, pues oye, pues empezar a hablar e intentar que el PNV entienda que es dentro de todos los golfos socios de Sánchez o posibles socios, es el más que puede ir a una línea de más sentido común, ¿no? Más, porque Junts están, bueno, es imposible, es decir, tal como está Puigdemont y cómo está la situación, y entonces intentar que el PNV entienda que puede seguir gobernando en el País Vasco con los socialistas, pero que para España lo bueno ya no es una cuestión de fulanismos, ¿no? Lo bueno es que efectivamente haya un gobierno honrado, un gobierno decente, un gobierno que respete la Constitución y que no se puede aceptar la amnistía ni se puede aceptar el referéndum, pero bueno. ¿Y cómo se convence al PNV, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de unos meses hay elecciones en el País Vasco y va a necesitar al Partido Socialista, llegado el caso? Es que eso está por ver. Quiero decir, es que a mí me parece... A ver, yo no confío en que nadie convenza al PNV, sinceramente, porque creo que es poco más o menos se les ha ido la cabeza. Pero es que yo creo que se está equivocando, es decir, igual probablemente el que se equivoca soy yo, pero yo no estoy tan convencido de que al PNV le interese estar al lado de Sánchez de una forma casi incondicional, que es lo que han venido a decir. Hombre, de hecho, quien está rentabilizando los apoyos es Bildu. Efectivamente. Es que el año que viene hay unas elecciones en las que la fórmula de gobierno a lo mejor deja de ser PNV-PSOE y pasa a ser Bildu-PSOE Podemos o lo que quede, o Sumar o lo que sea por allí. Y es muy probable, porque es que esa suma en las últimas elecciones ya se quedó muy cerca. Y si esa suma da, que no le quepa ninguna duda al PNV, que se van a quedar en la calle. Que no le quepa ninguna duda. Entonces, yo no entiendo muy bien esta estrategia. Yo no digo que el PNV tenga que posicionarse como un fan fervoroso de Feijóo y darle sus votos sin más. Pero este cierre de puerta, aparte de que queda absolutamente ridículo, porque cuando el partido de Sabino Arana te dice que ha frenado a la derecha, es que te descojonas, con perdón de la expresión, porque Sabino Arana está como 3 partidos a la derecha de Vox, para que nos entendamos, o sea, un partido que fuese bastante más radical que de Vox, otro y otro más, y ahí ya encontramos a Sabino Arana. Pues entonces que ese partido presuma de freno a la derecha es completamente ridículo, pero insisto, no entiendo, precisamente con la presión de esas elecciones y de lo que puede pasar en esas elecciones, no entiendo muy bien cuál es el papel que el PNV quiere jugar. Yo no digo, yo no sé, probablemente en esas elecciones a lo mejor le perjudicaría apoyar al PP, pero que le beneficie apoyar a Sánchez, yo sinceramente no lo acabo de ver. Pablo. Bueno, es que la moda política en este país consiste en aislar al PP y a Vox. Se ha generalizado el término facha, fascista, y el PNV es víctima de esa concepción adolescente de la política, ¿no? Entonces, el PNV en esa deriva ahora mismo pues se siente incapaz de apoyar a Feijóo. Entiende que se le echaría encima todo el sistema mediático sanchista, que se le echaría encima parte de su electorado, absolutamente
absolutamente convencida de que Feijóo y Abascal son Belcebú y Satanás, ¿no? Y no puede seguramente hacer otra cosa. Lo que ocurre es que está metido en una trampa que puede desembocar en la desaparición como partido, que es lo que le ocurrió a Convergencia Democrática, que era un partido sensato y de derechas y ha acabado convertido en un partido antisistema, ¿no? Que encima renegaba, renunciaba a sus propias siglas. Entonces el PNV está en esa tesitura, ¿no? No tiene margen de maniobra o no. Es decir, imaginemos por un momento que los diputados del PNV apoyaran la investidura de Feijóo, pues el follón sería absolutamente colosal, ¿no? Y cambiaría seguramente los equilibrios en el País Vasco, las alianzas, los pactos y las hipótesis de futuro. Entonces tienen elecciones en mayo de 2023 y ya es tarde para ellos en mayo del año que viene, 2024, y ya es tarde para ellos para cambiar para cambiar de caballo o cambiar de estrategia. No solo en el País Vasco, es que también en Navarra, lo recordamos, que gobiernan con los socialistas, en este caso, a través de esa marca de Geroa. Pero mira, Pablo sacaba una cosa muy acertadamente, ¿no? Estaba pensando en el Código Penal, ¿no? El miedo como atenuante, ¿no? Es decir, el medio irrefrenable a los medios de comunicación, al aparato propagandístico de Moncloa, que es muy poderoso. El PNV, ¿por qué Rajoy, no lo habéis pensado nunca, por qué Rajoy realmente perdió la moción de censura? ¿Por qué triunfó Sánchez? Es decir, porque el miedo irrefrenable de lo que era para el PNV la campaña mediática, es decir, era imposible que el PNV hiciera otra cosa, es decir, le presentaban a Santa Teresa de Jesús de candidato, para entonces no podía ser que no, o si no, además con las guerras internas del Partido Popular eso era terrible, ¿no? Entonces, el machaque al que te pueden someter, la trituradora de Barroso y de Contreras es terrorífica, es decir, imagínate que hoy el PNV entra en el sentido común, que es lo que tendría que hacer, ¿no? Y dice, vamos a ver, primera reflexión que voy a hacer, tengo elecciones, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Un Sánchez donde voy a quedar diluido, no pinto nada? ¿O un Feijóo donde voy a tener un peso? Porque efectivamente yo voy a ser determinante para que Feijóo sea presidente. Vale, bien. Feijóo es un hombre periférico, porque no nos olvidemos que ahora Sánchez va de autonomista, pero yo creo que es el primer presidente realmente madrileño, el primero, y va a ser el que va a destruir a España, o está ayudando a destruir a España, es el presidente madrileño. Por tanto, Feijóo es una persona sensible al tema autonómico, ¿no? Es decir, no es ajeno a ello, porque más viene de una comunidad autónoma que siempre históricamente ha estado muy postergada. Ayer, perdona Paco, precisamente reivindicaba ese estado de las autonomías en su discurso, en su intervención en esa rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. No sé si en cierto modo como un guiño precisamente a las negociaciones que empiezan ahora. Es objetivamente cierto, históricamente cualquier historiador lo sabe, Galicia estando en el extremo de la península, por culpa de la orografía española que es terrorífica, ¿no? Y que ir de una punta a otra península era terrible, pues Galicia siempre ha estado atrasada, no porque ellos sean atrasados, sino atrasado en las inversiones de la sensibilidad, y eso que han tenido de todo, hasta un jefe de Estado, que fuera un dictador que era Franco, que era gallego, ¿no? Por tanto, es una persona sensible al tema autonómico. Luego, ideológicamente, el modelo de sociedad del PNV, olvidémonos del tema nacionalista y que los amables oyentes no se ofendan, ¿no? Pero de lo que es la defensa de una educación concertada, es decir, no hablo en el tema idiomático, pido perdón, pero me van a entender, ¿no? En lo que es el modelo económico, libertad, etcétera, ¿no? Por tanto, lo normal es que y luego finalmente, para acabar, muy importante, efectivamente hay elecciones. Y con absoluta seguridad, la agenda radical diseñada por Zapatero con el pacto del Tinei, que se ha mantenido, salvo la etapa Rubalcaba, inamovible, esa agenda radical pasa por algún día acabar con el PNV. Es decir, que gobierne en el País Vasco, si suman lo harán, ¿no? Perdón por el sumar, PSOE, Sumar y Bildu, pues sería la alternativa. Por tanto, si el PNV no estuvieran asustados por el tema, ellos son muy chulos, ¿no? Van de chulos eso de tal, ¿no? Pero están asustados porque saben de que los trituran. Televisión Española lo deja triturado. El País, Láser, todos los digitales, televisiones, etc. Pero aún así, quiero decir, a mí me sigue pareciendo, yo entiendo que eso les impida apoyar a Feijóo. O sea, lo veo que tiene cierta lógica política. Lo que no le veo la lógica política es a apoyar a Sánchez. Es decir, te puedes quedar aparte. Oye, no pasa nada. Pero no es que apoyen a Sánchez, que dices, bueno, oye, es que hemos negociado y hemos sacado, yo qué sé,
la variante de no sé cuánto, ¿no? Las trenes de cercanías no sé quintos, tal. No, es que ya desde el primer momento el propio PNV ha dado como hecho que estaban en el sí a Sánchez. Con lo cual ya, claro, tu negociación, por supuesto, es una mandanga. Es decir, si tú ya desde el primer momento dices que sí, cuando te pones a negociar, el otro te va a apretar las tuercas hasta el fondo. Con el añadido, Carmelo, que además lo hemos visto durante esta legislatura, que acuerdos entre el Partido Socialista y el PNV los terminaba capitalizando Bildu. Claro. Es que está pasando continuamente. Entonces te vas a meter en un pacto de muchos en el que solo eres uno más y en el que no solo eres uno más, sino que eres el menos importante de los de tu tierra. Porque es así, porque el socio preferente es Bildu, eso lo estamos viendo día a día. Oye, pues allá tú. Yo la verdad es que no voy a llorar nada por el partido de Sabino Arana. Es decir, a mí si ese partido se acaba y se diluye y se termina, me parecerá un momento para sacar la botella de cava de la nevera. Pero vamos, no entiendo lo que hacen, sinceramente. Pablo, ¿en qué medida crees que la buena relación con Urkullu, de la que siempre presume Alberto Núñez Feijóo, puede ayudar o ser determinante en estas negociaciones? Es que me temo que en ninguna medida. Es decir, Urkullu en todo caso podría jugar a una cierta equidistancia, como hablaba ahora de Carmelo, ¿no? Y quedarse al margen de esa alianza. Pero es que, insisto, es el peso del contexto político es muy fuerte para el PNV y las elecciones ya demostraron ese peso. Se habló de dos bloques y el PNV se alineó desde el principio en el bloque que venía, en fin, que declaraba que iban a parar al fascismo, ¿no? Es decir, ese tono grandilocuente que se ha utilizado en los últimos tiempos en la política española. Entonces, en esa deriva de parar al fascismo, pues tiene lógica lo que hace el PNV, y además es que está el factor Abascal. Por mucho que el PP pudiera gobernar en solitario, sin la presencia de miembros de Vox, ni siquiera en los segundos o terceros niveles, la figura de Abascal es como algo demasiado obvio para el PNV. Ellos no pueden permitirse que una víctima de terrorismo, que un referente moral en el sentido de lo que ha ocurrido en la historia de España y particularmente del País Vasco y Navarra en los últimos 40 años, bueno, pues no pueden apoyar eso, porque va en contra de toda la desmemoria histórica que se está aplicando en el caso del País Vasco y en el caso de Navarra. Entonces ahí, decir, también, claro, es lo que decía Paco, pero si seguramente Feijóo está más cerca de un nacionalista moderado, si es que eso es posible, vasco, que lo que está un socialista, pero aún así no va de eso, la política de España ha dejado de ir de matices, ya no estamos hablando de peculiaridades, sino que estamos utilizando un lenguaje grosero, y en ese lenguaje grosero el PNV tomó partido desde el minuto uno en favor de ese bloque, entre comillas, antifascista, aunque pues, los comportamientos de ese bloque son de fascistas de manual, ¿no? O sea, es muy interesante porque yo tuve la oportunidad, sabéis que estuve un tiempo breve, pero estuve muy contento en política, estuve poco más de 5 años con Rajoy. En aquella época, en la primera legislatura, había que negociar con todos estos, con el PNV, con Coalición Canaria, etcétera. Yo era el amanuense, andaba allí, es decir, el mochilero, por decirlo así, es la broma, ¿no? Pues lo importante, obviamente, era Rajoy, era Rato, era Aznar, es decir, pero bueno, el estar por ahí pululando te permite, y pues me sentó Rajoy, yo le acompañaba con Ibarretxe varias veces, con Coalición Canaria tuve una relación magnífica, porque no es por hablar de mí mismo, pero sí que me permitió con UPN, es decir, con el PAR, es decir, me permitió conocer por dentro las cosas, ¿no? El PNV tiene siempre una situación de soberbia arrogante, porque ya lo tiene casi todo. Es decir, es muy poco lo que le falta. Es decir, tiene una posición donde España es una vaca que ordeña, lleva siglos ordeñándola y la ordeña muy bien. Es decir, para ellos nosotros somos alguien al cual venderle sus productos, recibir dinero, etcétera, ¿no? Por tanto, ellos, la independencia forma parte de un horizonte, fíjate que no la reclaman mucho, hacer declaraciones institucionales, la berrieguna, y dicen el día de la patria vasca, queremos, pero si tú les dices, pues sí, oye, mira, ya, mañana, fuera, ¿no?
no se irían. Permitirme la ironía, la broma y que nadie se ofenda. No se irían. No. Otra cosa es Bildu y toda esta gentuza, ¿no? Porque ellos se sienten cómodos. Vienen aquí, son muy chulos, además son chulos de trato, ¿no? Porque se consideran ese punto superior, somos la élite, somos todos de Bilbao, y si no lo somos, como si lo fuéramos, ¿no? Perdón la ironía, ¿no? Somos más guapos, más listos y además tenemos nobleza de origen, esa hidalguía falsa, ¿no? Que se esgrimía en la época de los austrias. No os olvidéis de que los vascos, ¿no? Es decir, y eso es una realidad histórica, el señor de Vizcaya, pues forman parte de la élite de las administraciones públicas. El profesor Escudero, que estudia magníficamente toda esa etapa, los secretarías de los Borbones y antes la estructura del antiguo régimen, está lleno de vascos, ¿no? Es decir, por tanto, todo ese invento de la historia y el nacionalismo vasco, todo eso es mentira, lo decías antes, Carmelo, es una tontería. Mamarrachada, ¿no? De un mamarracho, Sabino Arana, que además era un orate, o sea, que completamente desquiciado. Sí, y además, bueno, entonces ellos llegan aquí y ¿qué ocurre? Tienen una posición de dominio. Tienen el concierto y el cupo, por tanto les es igual, y no tienen mucho, insisto, que pedir, salvo pasta, eso sí, la pasta, esto les va tal, ¿no? Yo me acuerdo en las negociaciones que venían con 25 puntos, y les decías, oye, el 24 que te puede hacer la transferencia, que incluso como Administración General del Estado me viene bien, no, quiero el punto 1, hombre, pero el punto 1 es decir, eso es el PNV, ¿no? Por tanto, con el PNV es muy difícil de negociar, porque a la que se les mete una cosa en la cabeza son, iba a decir garrulos, pues ofenderían, ¿no? Son como una piedra. Es decir, entonces, ¿qué han conseguido? ¿Qué ha hecho muy bien Sánchez? Y antes que Sánchez, Pablo Iglesias, porque el enemigo, porque son enemigos de España, hay que decirlo, ¿no? Hicieron una cosa muy buena y es estigmatizar a Vox. Es decir, había un riesgo, y además yo, curiosamente, en una cena que tenía una comida, perdón, como no está Federico, puedo decirlo, ¿no? Que era gente de Podemos, uno de ellos llegó todo eufórico, ¿no? Diciendo, ya está, lo hemos conseguido y tal. Pues, dice, no, Vox ya está en el redil, me acuerdo la frase de la ultraderecha. Es decir, como yo me quedé así parado, dices, claro, para nosotros el miedo es que Vox sea como el Frente Nacional en Francia, que en el caladero de votos de la izquierda, dice, mientras Vox le quite votos al PP, a nosotros nos es igual, ¿no? Cuanto más divididos, mejor, ¿no? Entonces han conseguido ya, para acabar, trasladar la imagen, y en eso los periodistas, como la mayoría son de izquierdas, pues lo han aprovechado, de que Vox es Lucifer, es el diablo. Es decir, por eso yo ayer, cuando Abascal, mira que me atacan a mí personalmente todo lo que pueden, ¿no? Pero nosotros somos periodistas y debemos ser objetivos, ¿no? Pues esta gente consiguieron trasladar en los medios de comunicación la idea, si llega Vox nos van a quitar derechos, van a acabar con las autonomías, las mujeres casi van a ir con burka, etcétera, etcétera, ¿no? Es una ironía lo del burka, ¿no? Pero ese es el problema, llega la ultraderecha, los ultraconservadores. Yo he prohibido en el periódico, lo digo públicamente, que digan la palabra ultraderecha y ultraconservador. No es verdad. Hay que decir que de un tiempo a esta parte Vox tampoco lo había puesto demasiado fácil. Nos masacra a todos. Mira, Federico y a vosotros. Ojalá lo de ayer sea un punto de inflexión. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 9:20, 8:20 en Canarias. Enseguida charlamos con Borja Semper, con el vicesecretario de Cultura del Partido Popular. Antes me gustaría comentar, me llamó mucho la atención, lo comentaba antes a las 8, esa intervención ayer de Pedro Sánchez en Moncloa, en la rueda de prensa que ofrecía después de despachar con el rey en Zarzuela, donde reconocía abiertamente que él no va a poner límites a la amnistía y encomendaba esa labor al Tribunal Constitucional, al señor Cándido Conde Pumpido, como si el Tribunal Constitucional no estuviera controlado por el señor Pedro Sánchez. Entiendo que os llamó la atención tanto como a mí, o quizás no teniendo en cuenta la hemeroteca de Sánchez. Mira, a mí, digamos, es que por desgracia he acabado acostumbrándome a la cara de titanio armado que tiene Pedro Sánchez, es decir, que es un señor que es capaz de cualquier cosa. Y entonces, digamos, cuando empezaron estas negociaciones, se comentó que los requisitos iban a ser, lo dijo el partido Puigdemont, la amnistía y el referéndum, y yo no tuve ninguna duda de que la amnistía y el referéndum van a ser los requisitos. No sé si se comenta últimamente o hay quien comenta, a lo mejor esto Pablo nos puede decir un poco más, que el referéndum ya no se pide con la misma insistencia, pero que si se pide se va a conceder, y si se concede el Tribunal Constitucional lo va a dar el visto bueno a la fórmula que sea, que le llamen de otra manera, de lo que sea, pues no. Alivio penal, decía El País el domingo. Exacto. Yo creo que eso ya es el bautizo oficial.
sea, ya se va a ser el alivio penal, al menos desde el punto de vista mediático y tal, sin ninguna duda. Pero vamos, les van a dar lo que sea y para eso está precisamente este Tribunal Constitucional, para darles lo que sea. Bueno, enseguida comentamos este asunto, pero estamos ya en disposición de hablar con el señor Borja Semper, vicesecretario de Cultura del Partido Popular. Señor Semper, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, el presidente de su partido ya es candidato oficial a la investidura, ya es candidato a la presidencia del Gobierno de España. Entiendo que tienen el escenario que deseaban. Bueno, el que deseábamos y el que institucionalmente siempre se ha cumplido en España. Antes del sanchismo, el que ganaba las elecciones en España, pues tenía todas las papeletas para afrontar una investidura que le condujera a ser presidente del Gobierno. Esto ha sido así siempre en España y es lo natural. El Partido Popular ha ganado las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a cumplir con su responsabilidad institucional. Esto es lo que nosotros queríamos y lo que Su Majestad el Rey ha propuesto. No, se lo preguntaba porque hemos leído crónicas estos días. Quiero recordar el domingo, por ejemplo, en las páginas de ABC, mencionando precisamente fuentes del Partido Popular que dudaban en algunos casos de la idoneidad de acudir a una investidura fallida. Ese debate nunca estuvo presente entonces en el comité de dirección del Partido Popular. No, en absoluto. Mire, España está atravesando por unos momentos especialmente complicados. Ustedes y nuestros oyentes lo saben. Afrontamos un escenario de una incertidumbre tal que cabe la posibilidad de que el presidente Sánchez, el actual presidente Sánchez, aspira a renovar su presidencia de la mano de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña y de un fugado de la justicia. Y esto genera una preocupación tremenda en muchos españoles, en una inmensa mayoría de españoles. Y nosotros tenemos la responsabilidad de intentar que eso no sea así. Y tenemos la única vía que tenemos es la de intentar una investidura, que sabemos que es extraordinariamente complicada y sabemos que es muy difícil sacarla adelante, pero es nuestra responsabilidad y es lo que tenemos que intentar hasta el último aliento. Y bueno, pues siendo conscientes que es difícil y siendo conscientes de que el escenario puede ser también el de una derrota por esa manera en esa votación, es lo que tenemos que hacer y es lo que nos piden también los ciudadanos, los más de 8 millones de votantes que ha tenido el Partido Popular y los más de 11 millones de ciudadanos que en función del respaldo que aparentemente vamos a tener, según nos han dicho otros partidos políticos, representamos. Vamos a intentarlo y vamos a intentar que ese escenario que nos dibuja Sánchez pues no se concrete. Francina Armengol, la presidenta de las Cortes, se comprometió ayer a dialogar con Feijóo, con el candidato, para fijar de algún modo el calendario de la investidura. ¿Ha tenido ya lugar esa conversación? No, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, esa conversación no se ha producido. Pero bueno, tendrá que ser con naturalidad y con normalidad cuando así sea. Pero bueno, lo importante es que prime la sensatez, que prime la institucionalidad, que intentemos preservar la institucionalidad que todavía se mantiene en España y que no ha sido manoseada por el sanchismo, y vamos a intentar poner sensatez también en todo el proceso. A día de hoy, referente a las fechas, al menos según lo que apuntan hoy los medios, se barajan únicamente dos escenarios, una sesión la próxima semana o posponerlo ya a finales de septiembre, incluso algunos hablan de principios de octubre para evitar que una repetición electoral coincidiese con Navidad. ¿Qué escenario prefieren ustedes? Entiendo que Feijóo en ningún caso desearía un pleno la semana que viene y así de algún modo lo puso ya de manifiesto en la rueda de prensa de ayer. Pues es bien hablado. El calendario es complicado, usted lo acaba de relatar. Nosotros lo que queremos es que sea un calendario que no perjudique la normalidad institucional y política en España y que no toque las narices más a los españoles. Mire, llevamos demasiados años con sobresaltos en España. Llevamos demasiados años en los que la política en España no ha dado respuestas satisfactorias a los problemas que tiene el país. Y nosotros estamos en política para cambiar esto. Y desde luego una hipotética repetición electoral, en caso de producirse en periodo navideño, pues sería un despropósito más. Vamos a intentar, al menos en la parte que a nosotros nos corresponde, que corresponde al Partido Popular, de que eso de que ese escenario sea tan solo, o sea, no sea tan descabellado, no se concrete, ¿no? A partir de la próxima semana, una vez se constituyan los grupos parlamentarios, el señor Feijóo va a iniciar esa ronda de contactos. ¿Va a hablar con todos los partidos e incluyo, por ejemplo, en esta ecuación, evidentemente, a Junts? Bueno, nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad, como decía antes, institucional,
Una vez que estén constituidos, como usted recuerda, los grupos, vamos a iniciar la ronda de conversaciones. Todo el mundo sabe cuál es la posición del Partido Popular, todo el mundo sabe cuáles son las líneas rojas del Partido Popular, todo el mundo sabe con quién el Partido Popular puede ponerse de acuerdo, y lo que nosotros vamos a hacer es una apelación a intereses de Estado. Nosotros vamos a intentar apelar a la grandeza también que existe en la política española, y vamos a pedir a los políticos españoles y al resto de formaciones políticas generosidad, talla de Estado, y que pensemos en el interés general en lugar de intereses partidistas, que siendo legítimos en este momento son secundarios. Y vamos a ver si somos capaces de articular mayorías que permitan iniciar una legislatura en la que se piense en los intereses generales del país, en todos y cada uno de los españoles, no solo en una parte de los españoles, no solo en una parte de los españoles que son los independentistas. Vamos a intentar que una legislatura que aborde los inmensos retos que tenemos. Vamos a intentar una legislatura en la que no sea la protagonista ni amnistías, ni independencias, vamos a intentar esto. Reiteraba ayer su presidente que solo le hacen falta 4 escaños para ser investido. No sé si era un llamamiento al Partido Nacionalista Vasco, lo estábamos comentando antes aquí en la tertulia. Usted es un gran conocedor de la política vasca, padeció desde muy joven, lamentablemente, su militancia en el Partido Popular. ¿Ven opciones reales de convencer al PNV para que dé su brazo a torcer? Bueno, honestamente somos conscientes de que es complicado. Si nos atenemos a las manifestaciones que han expresado algunos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, pues somos conscientes de que es difícil. Pero bueno, todavía no hay nada cerrado y no hay nada, hasta que no pasa el último cura no termina la procesión. Pero también podemos apelar a la responsabilidad del Partido Socialista. Tenemos que, yo creo que el país pasa por un momento tan importante, tan delicado, que las alternativas a Alberto Núñez Feijóo son tan, a mi juicio, tan perjudiciales para los intereses del país, que tenemos que intentar, hasta el último aliento, que otras formaciones políticas se sumen a dar estabilidad. Esto no solo se trata de cambiar el sanchismo, que también, se trata también de dar estabilidad al país y dar seriedad y que vuelva el rigor a la gestión política. El Partido Nacionalista Vasco, a lo largo de toda su trayectoria política de las últimas décadas, ha respaldado siempre al partido que había ganado las elecciones. Esto parece que también, pues no está tan claro hoy. Pero bueno, esa es la responsabilidad de otras formaciones políticas. Nosotros, como digo, lo vamos a intentar hasta el final que prime la certeza y que podamos aunar los votos suficientes, el respaldo tal suficiente para obtener la presidencia del gobierno, siendo conscientes, por cierto, y no somos tan bisoños, de que esto es muy difícil, pero la alternativa de quedarnos de brazos cruzados en casa sentados mirando cómo el sanchismo arrasa con todo, pues no es una alternativa que nos parezca seductora ni la que vamos a seguir, desde luego. Apela usted a la responsabilidad del Partido Socialista. Recuerdo algo que dijo el señor Feijóo en campaña. Mencionó que llegado el caso llamaría a los varones del Partido Socialista para que convenciesen a Sánchez de que permitiera gobernar al Partido Popular si era la lista más votada. Bueno, pues el Partido Popular es la lista más votada. Es verdad que no quedan muchos varones del Partido Socialista después del pasado 28 de mayo. ¿Va a descolgar el teléfono el señor Feijóo o es una idea fruto de la intensidad de la campaña? Bueno, es verdad que no quedan muchos varones. Más allá de varones concretos, que desconozco si esa gestión será así, lo que vamos a apelar es a la responsabilidad que creemos que existe también en una parte del electorado y de los políticos socialistas. Había cosas antes que nos unían a socialistas y populares, o que dicho de otra manera, que nos unían a quienes nos consideramos liberales o conservadores y a quienes se identifican como socialdemócratas. Era la unidad de España, era la idea de que la gobernabilidad de España no podía recaer en partidos que querían precisamente romper la estabilidad y no tenían ningún interés en la gobernabilidad de España, como los partidos independentistas. Es decir, que el presidente del gobierno no podía hacerlo y es despreciado gracias al apoyo de un fugado de la justicia. Bueno, este tipo de cosas antes nos unían a quienes éramos de una tendencia ideológica y de otra. Esto en los últimos años, pues lamentablemente, ha saltado por los aires. Bueno, pues nosotros estamos convencidos de que hay una parte del electorado también socialdemócrata y del mundo socialista que esto le incomoda. Y ha habido dirigentes socialistas que se lo han manifestado. Y gente que está dentro del Partido Socialista actualmente que no se siente cómodo tampoco en este escenario. Bueno, a ellos también yo creo que conviene apelar a su responsabilidad. Y esto es lo que nosotros también, ¿por qué no?, vamos a hacer.
proyecta sobre esa sesión de investidura la ocasión de construir una alternativa, al menos de escenificarlo. Quiero comentar en ese sentido con usted las palabras también de su presidente, del presidente del Partido Popular, en relación a Feijóo ayer, a Vox, perdón, en esa rueda de prensa, porque integraba a Feijóo a Vox en esa alternativa constitucionalista, agradecía su apoyo, ponía en valor los pactos en comunidades y ayuntamientos. De algún modo, no sé si estará de acuerdo usted conmigo, presentó a Vox como un socio preferente. En estos días hemos leído crónicas que de alguna manera delataban dudas en el seno del Partido Popular sobre la relación que había que mantener con Vox. Unos apostaban por distanciarse, otros por normalizar el pacto. ¿La intervención de Feijóo ayer pone fin a ese debate o Vox siempre fue un socio preferente? Bueno, yo creo que en estas últimas semanas, últimos meses, este debate que usted plantea ha estado también contaminado por intereses de nuestros adversarios políticos de la izquierda. Yo lo entiendo y es legítimo que lo hagan y en buena medida les ha salido bien. Nosotros no tenemos ninguna duda, sobre todo de lo que somos nosotros y de lo que el Partido Popular quiere representar en la sociedad española. Partido de centro-derecha, de corte liberal, con unos principios y unos valores sólidos y reconocidos, y que asumimos nuestra responsabilidad de intentar gobernar España y ofrecer estabilidad. Y este es básicamente el proyecto que nosotros defendemos. Y en este escenario lo que hemos tenido oportunidad también de conocer en los últimos días, en las últimas semanas, es las manifestaciones de Vox tendentes a que se concretan en que iban a apoyar al candidato Alberto Núñez Feijóo sin ninguna exigencia. Y esto es algo que nosotros agradecemos y que valoramos. Como no, vamos a hacerlo así. Y a veces habrá distancias, a veces chocaremos, a veces habrá coincidencias, porque somos partidos políticos diferentes. Pero es que hoy la trascendencia de lo que afrontamos y lo que asumimos nos obliga a todos a superar esas diferencias y a intentar encontrarnos en un escenario de estabilidad. Nosotros queremos conformar un gobierno en solitario y para eso contamos ya con el respaldo del Partido Vox, de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria. Pues no es poca cosa. Y a esas tres formaciones políticas pues agradecemos también su apoyo, claro, faltaría más. Y siendo conscientes de que los cuatro somos partidos diferentes y que en muchas ocasiones pues defendemos cosas diferentes, pero en este proceso y en ese escenario pues hay una coincidencia entre los cuatro de que tenemos que sacar a España adelante y de que el escenario que plantea Sánchez pues es una aberración política, jurídica, de todo orden. Cedo la palabra ya a mis contertulios. La tiene el señor Semper, Paco Maruenda, Carmelo Jordá y Pablo Planas. Señor Semper, muy buenos días. Muy buenos días. Mire, me alegra mucho escucharle, digamos, cuando habla en este momento de su relación con Vox, que me parece que están empezando por fin a enfocarla de una forma más sana. Ayer lo hizo el candidato ya Feijóo, pero al mismo tiempo le escucho hablar de esa responsabilidad del PSOE y de ese sector del PSOE al que nunca hemos visto en ningún sitio que de verdad estuviese incómodo, que votase otra cosa, que hiciese siquiera alguna declaración que nos hiciese pensar que puede haber alguien que en el PSOE que no sigue perrunamente a Sánchez, y de verdad quería preguntarles si creen que eso existe ahí, porque a mí me parece que esa creencia ha sido una de las cosas que ha hecho que la campaña electoral no fuese, por decirlo así, todo lo positiva que podría haber sido. Pues es verdad lo que plantea, es una duda muy sólida, pero es que tenemos que intentarlo. Es que la dificultad de lo que afrontamos es de tal envergadura que no solo es aritmética ni matemática, sino que también tiene un fondo político profundo sobre el futuro de España, que nosotros tenemos que apelar también. Y tenemos que interpelar también desde luego a una parte de los dirigentes del Partido Socialista, que es verdad que más allá de manifestaciones puntuales como el Guadiana, eso no se ha concretado en nada, eso es cierto, pero también apelar a una parte del votante socialista, por lo que pueda pasar, que a este escenario le parece descabellado. Y nosotros tenemos que apelar también a ese votante socialista que cree en la unidad de España, que cree en la concordia entre españoles, que cree que España es mucho mejor unida que dividida, que cree que la política tiene que ser sensata y razonable. Oiga, pues tenemos que intentarlo. Es verdad lo que dice usted, es verdad es su pregunta, pero no es menos cierto que el reto es de tal envergadura que tenemos que intentarlo, aunque solo sea como una manifestación política, como una apelación
no diré retórica, pero sí una apelación política que ofrece una imagen, una posición del Partido Popular tendente a unirnos a quienes estamos convencidos de que España se merece otra cosa que depender de Puigdemont. Y aquí estamos seguros que hay una parte del electorado socialista que está de acuerdo en que España no puede depender de Puigdemont, de Otegi y de Junqueras. Pero que votan, que a pesar de eso sigue votando al PSOE, lo acabamos de ver. Bueno, pero no, aunque sea difícil, no podemos dejar de apelar a la virtud. Bueno, pues es que esto es también la política. Y no sé, yo creo que entre los 8 millones, más de 8 millones de votantes del Partido Popular, pues bueno, seguro que habrá habido algún votante socialdemócrata. No lo sé, pero intentemos romper también y superar la división partidista tan obscenamente partidista a la que nos han llevado estos últimos años del sanchismo. Y volvamos a hablar en términos de grandeza sobre la gobernabilidad, la estabilidad, sobre el futuro del país. España es un país extraordinario. España es un país que tiene un potencial magnífico. Y por lo tanto no puede depender de quienes no tienen un proyecto compartido de país, que son los independentistas. Y esto yo creo que trasciende a siglas y trasciende a orientaciones ideológicas. Y nosotros tenemos una posición política firme, sólida y clara e identificable, claro que sí. Pero creemos que podemos ensanchar nuestro discurso, que España es mucho más de lo que dibuja el sanchismo y de lo que la división a la que la política de los últimos años nos ha llevado a la sociedad y a la política española. Esto alguno lo puede considerar, alguien de lo que nos esté escuchando, o ustedes mismos pueden considerar que es bisoño, y no lo negaré, pero creo que es la virtud, y creo que es el escenario virtuoso en el que la política española debería de moverse en los próximos meses y en los próximos años, y por eso vamos a apelar a ello, siendo conscientes de las dificultades que tiene, claro que sí. Adelante, Pablo. Sí, yo le quería preguntar si este nuevo clima de entendimiento con Vox, que parece cogido con pinzas por el episodio de la mesa del Congreso, si va a afectar a Murcia, si hay posibilidad de que en Murcia se llegue a un acuerdo que evite la repetición de las elecciones autonómicas. Pues yo creo que son cosas que hay que separar y creo que son escenarios diferentes, honestamente. Y creo que es difícil. Fernando López Miras está absolutamente convencido de que lo mejor para los murcianos y lo mejor para Murcia es un gobierno en Murcia compuesto por miembros del Partido Popular y presidido por él. Se ha quedado a 2 diputados de la mayoría absoluta y eso es lo que él defiende con absoluta convicción y ha apelado a la generosidad y a la talla también de este caso de Vox, y parece que ahí no se están poniendo de acuerdo, porque lamentablemente parece que los murcianos están abocados a una repetición electoral, pero bueno, veremos también, no quememos todas las naves, vamos a tener paciencia, vamos a ver si son capaces de reconducir la situación en Murcia y nosotros esperamos que, bueno, pues que impere en este caso, como usted entenderá, a mí me parece mucho mejor el criterio de Fernando López Miras que el Vox en Murcia, y a mí me gustaría que el criterio y la posición de Fernando López Miras fuera triunfante en Murcia, pero de verdad, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad y de detalle a todos, nosotros también, pero el resto de formaciones políticas, por supuesto que también. No quiero despedir la entrevista, señor Semper, sin preguntarle algo, a ver si hoy tengo más suerte y usted me da el titular. Ayer le preguntaba a su compañera de partido, a la señora Carmen Navarro, quién será portavoz en el Congreso de los Diputados esta próxima legislatura. Yo le preguntaba por usted, porque he leído su nombre en algunas informaciones. Esto era lo que decía. Es un magnífico compañero dentro del comité de dirección y un gran comunicador. No es mala carta de presentación, ¿la ha metido en un marrón? No, imagínese usted, el día que teníamos, si me ha dicho lo contrario, ¿no? Compañera y el comité de dirección. No, mire, no tengo la más remota idea, usted entenderá que aunque lo supiera no se lo podría decir, pero afortunadamente Feijóo cuenta con gente muy capaz a su alrededor para asumir estas responsabilidades y otras, y esto, aunque es una respuesta de carril, sí. es lo que de verdad pienso. No lo sabemos ninguno. El único que lo sabe, el único que sabe quién va a ser el próximo portavoz y el resto de responsabilidades asumidas dentro del Partido Popular es Alberto Núñez Feijóo, y hace bien en no contárselo a nadie, porque la gente, y más en verano, suele rajar mucho. Con lo cual está bien que lo gestione Feijóo con sus tiempos y la decisión que tome será la mejor. Va a ser una legislatura, en todo caso, en un escenario o en otro. En un escenario u otro no, son 3 escenarios posibles. Que saquemos adelante la investidura, que lo haga Pedro Sánchez, podemos en una repetición electoral. En cualquiera de esos escenarios, Feijóo, créame, cuenta con gente a su alrededor muy capaz, y no me meto yo en esa terna, Cuenta con gente muy capaz y con gente muy sólida y muy solvente. No entra porque dicen que normalmente quien entra en esas ternas finalmente nunca resulta elegido.
Bueno, eso además. Basta que salga así una quiniela para que nunca salga adelante. De todas formas, también le digo una cosa, asumir ciertas responsabilidades en la política hoy no es ningún chollo. Es un inmenso honor, pero no es ningún chollo. Con lo cual, pongamos también las cosas en su justa medida. Eso le quería preguntar. Yo entiendo que efectivamente ese nombre, en caso de tenerlo claro, solo lo conoce Feijóo. Fíjese que aún desconocemos quién sería su vicepresidenta y lo dijo en campaña, que ya lo tenía claro, pero si se lo pidiera por fidelidad a Feijóo, que le llamó para reincorporarse de nuevo a la primera fila, ¿lo valoraría al menos? Ya no digo que me diga si aceptaría o no, pero ¿lo valoraría? Pues qué preguntas me hace usted. Aquí valoramos... Es mi obligación. Somos... Lo sé, me consta. Mire, yo dejé una vida relativamente plácida, en todo caso mucho más privada que la política, porque confío en Alberto Núñez Feijóo, porque creo en su proyecto político y porque creo que España necesita una alternativa al sanchismo. Pues ahí, mire, ya que hemos venido hasta aquí, hay que valorarlo todo, ¿no? Y bueno, desde luego estamos todos los que estamos alrededor de Feijóo, créanme, confiamos plenamente en su liderazgo y en su capacidad. Y bueno, pues, hemos trabajado con él y sabemos de su solvencia, y sabemos de su rigor y su capacidad de trabajo, y de que es un tipo normal. Y que trabajar con él pues es una gozada, pues porque es un hombre que escucha, es un hombre que intenta analizar desde puntos de vista la realidad y toma la mejor decisión posible, pensando en los intereses generales de España. Que esto, lamentablemente, en la política en los últimos años no ha sido prioritario porque no nos han gobernado. Los intereses generales de España, no los de un partido político ni los de un candidato, que siendo legítimo es mucho menos importante que los intereses generales de España. Bueno, me quedo con el titular de que no lo descarta. Borja Semper, vicesecretario de Cultura del Partido Popular, gracias por atender la llamada de esta casa, muy buenos días y suerte para lo que tienen por delante. Bueno, pues mucha suerte a todos, ¿eh? Vamos a intentar que el futuro sea mucho mejor de lo que ha sido el pasado reciente. Gracias, Germán. Un saludo. De agosto. Adiós. Bueno, pues parecen tener claro, al menos en el partido, son conscientes evidentemente de que la investidura es muy difícil, ¿no? Pero quieren liderar al menos esa alternativa constitucionalista y yo creo que ayer la primera piedra ya la pone Feijóo, ¿no? Con esa intervención. Y yo creo sinceramente que era necesario que esa alternativa primero tomase forma, y parece que la está tomando con los acuerdos entre PP y Vox y los otros dos partidos, pero sobre todo entre PP y Vox, y se visualizase en el Congreso. Los que pensamos que España, como decía el señor Semper, no debe depender de Puigdemont, los que pensamos que España tiene que ser un país pues con unas instituciones serias que se respeten a sí mismas, un país en el que la libertad en todos los ámbitos pues se premie y no se castigue, y otras muchas cosas, necesitamos que en el Congreso haya un grupo razonablemente unido, coordinado de muchos diputados, 172, que defiendan todo eso y que lo defiendan de una forma contundente, incluso diría fiera. Y eso se puede ver en esa investidura, y espero que se vea en esa investidura, y será muy bueno, porque si con todo esto que tenemos encima y con este pacto de todo el mundo y de Puigdemont y de lo que sea, y a cambio de lo que sea, enfrente no hay un centro derecha sólido y unido, nos vamos por el primer agujero, pero de una forma dramática. Paco, Pablo. Bueno, la realidad es que es verdad que es un escenario complicado para Feijóo, pero es una enorme oportunidad. Pase lo que pase, esta va a ser una legislatura muy complicada, probablemente la más complicada que hayamos tenido nunca, porque Sánchez va a destruir al Partido Socialista. Si consigue ser presidente del gobierno, si consigue repetir, pues va a estar en manos de un tipo fugado de la justicia que va a regresar, no de forma humilde, es que hay que conocer a Puigdemont, es decir, como la gente no conoce a Puigdemont y nos quedamos en el bueno o malo. Para unos es un santo y para otros es un diablo. No. Es decir, Puigdemont es más complicado, como casi todos los seres humanos lo somos, ¿no? Entonces Puigdemont quiere regresar en plan Tarradellas y a Sokaki. Todos los que recordamos esa... Yo creo que lo de Tarradellas se le queda corto. Va a ser como la entrada de Cleopatra en Roma, más o menos. Yo creo que lo conté el otro día. Hace poco un amigo mío estuvo con él, y además amigo que se lleva muy bien por razones familiares de todo tipo, ¿no? Y entonces él siempre se presenta como el presidente de Cataluña en el exilio. Es decir, él no es el expresidente, no es eurodiputado, es el presidente de Cataluña en el exilio. Entonces, cuando hablas con él, te dice una cosa muy sencilla. Dice, no, yo es que no me fugué.
qué, no huí por miedo, huí porque yo no puedo permitir que el presidente de Cataluña sea detenido y vaya a la cárcel. Es decir, él tiene una visión de su figura pues absolutamente desmedida. Es decir, él se cree que es el presidente legítimo, luego entre ellos se odian, que es la parte divertida y útil para la democracia y el constitucionalismo. Él se odia con Junqueras, con Rovira, con Aragonés, es decir, es unas relaciones muy complicadas. Entonces, este personaje, claro, ¿qué ocurre? Que va a marcar la agenda. Entonces, para Sánchez, la imagen es demoledora, porque él se irrita con el sanchismo y lo pudo compensar, si os acordáis, con Vox, diciendo cuidado que viene la derecha, cuidado, ¿sabes? Pero ahora ¿qué ocurre? Que va a tener que rendirse ante un señor que se ha fugado de la justicia, etcétera. Pero perdona el matiz, Paco, porque es verdad, mucha gente pensaba que ya con los pactos de la pasada legislatura terminarían pasándole factura al Partido Socialista y se ha visto que no, con lo cual ese escenario que tú planteas yo no lo tengo tan claro. Yo tampoco, sinceramente yo creo que el electorado de izquierdas está dispuesto a tragar con lo que sea y ya lo ha hecho. Si es que ya lo ha hecho, si es que estamos hablando, es decir, los pactos ahora pueden ser más complejos, parlamentariamente puede ser más difícil, pero es que venimos de indultar a los tíos estos, venimos de cambiar el Código Penal al gusto de los golpistas, es que eso ya ha pasado. Entonces, que ahora el nuevo pacto sea un cambio cualitativo en las preferencias del voto de los que han apoyado eso, a mí se me hace muy difícil creerlo. Es que durante la pasada legislatura mucha gente decía, bueno, la militancia del Partido Socialista sí está podemizada, pero nada tiene que ver con el electorado del Partido Socialista. Bueno, lo que han puesto de manifiesto estas elecciones es que gran parte del electorado socialista también está bastante podemizado. Es que hay que mirar en profundidad. Te perdona, Pablo, un segundo nada más, para contestarte. Hay que mirar en profundidad qué es lo que pasó. El PP iba a ganar las elecciones de una forma muy clara, muy contundente. Se vinieron arriba. Entonces entraron en un área de vamos a ganar, vamos a sacar mayoría, estamos más cerca de la mayoría absoluta. Yo estaba convencido que el PP iba a sacar entre 150 y 160, honradamente, ¿no? Es decir, no soy como otros que ahora este país siempre todo el mundo sabe lo que va a pasar. No. Yo estaba convencido que iba a sacar de 150 para arriba. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que Sánchez, que no es nada tonto, la derecha tiene un error garrafal, ¿no? De menospreciar a Sánchez, su equipo y el aparato mediático. Y eso es un gran error, ¿no? Y entonces ellos pusieron en marcha el tema de Vox. Si tú te fijas El País, yo es que leo mucho El País desde jovencito, ¿no? Porque es como la Biblia del buen progre. Entonces has de saber muy bien pues cómo va, ¿no? Entonces, cada día había 2 y 3 artículos de opinión machacando a Feijóo, todo día, y a Vox, todos los días, ¿no? Es digno de estudiarse en las universidades y hacer una tesis doctoral, ¿no? La estrategia mediática que se desata, la SER lo mismo, pum, pum, pum. La radiotelevisión española, toda volcada, ¿no? Entonces ellos movilizan al votante de izquierdas que no tiene mucho interés, que no le gusta Sánchez, pero yo te puedo asegurar, esto es de fuente directa, de ellos que tienen claro que las encuestas suyas les da que Sánchez no cae bien. No te digo las encuestas electorales, te digo los cualitativos. Es decir, que hay gente que Sánchez, por la forma de andar, uno me decía, dice, mira, Sánchez tiene ese punto de, eso me va a hacer muy impopular, de madrileño chulo. ¿Sabes? Es decir, de eso de pasa, aquí estoy yo, ¿qué pasa? ¿No? Porque es el único presidente reciente que es madrileño 100%, de ese madrileñismo, ya sé que, insisto, que no me metió solito en el charco conscientemente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Una cosa muy brillante, es estigmatizar a Vox. Es decir, empiezan a decir, llega Vox, yo tengo de mi entorno gente razonablemente o muy informada, pues que te dicen, oye, pero es que van a perseguir a todo el colectivo LGTBI, es que, oye, están persiguiendo a Lorca, no se va a poder tal, es decir, todo eso se genera una opinión que la gente va a votar pues tapándose la nariz, y por eso Sánchez consigue ese resultado. Es que si mira, yo ahora estábamos sumando. El bloque que está al lado de nuestro amigo Feijóo tiene el 46,02% de voto, es decir, el 46. Ellos tienen el 54. ¿Sabes? Si sumas a Junts, etcétera, por eso mismo, ¿no? Digo, para no hacer voluntarismo. Pablo. Bueno, en el escenario que dibuja Paco de un regreso de Puigdemont, eso habrá que verlo y probablemente lo veamos en un corto o medio plazo. Porque la amnistía
facultará que Puigdemont pueda venir y pueda venir en lord de multitud. Y como regresó Companys de la cárcel a Cataluña y fue recibido con grandes agasajos, o como claro, la comparación con Tarraya es un poco dura de hacer, ¿no? Porque eso fue una operación democrática y esto es una operación grosera y muy abyecta. Y en relación a las campañas del PSOE, es que no nos olvidemos de otra cosa. Estábamos con la ley del sí es sí, con la suelta de violadores, con las rebajas de pena a los delincuentes sexuales, y eso no le pasó factura al PSOE por esa capacidad de condicionar el debate público. Es decir, después de esa terrible tormenta, ahora estamos discutiendo sobre si el beso robado de Rubiales es violencia sexual, sí o sí, y estamos metidos en ese barrizal. Y es gracias a la capacidad del PSOE para, aprovechando determinados detalles de la vida pública, condicionar el debate. Y eso es lo terrible. Y el PP y Vox, en ese sentido, son absolutamente analfabetos. Su manejo de las situaciones, de las circunstancias y de los medios de comunicación es patético, es lamentable. Es decir, no saben condicionar debates, no saben tratar a los medios de comunicación y se caracterizan por ser rastreros con los medios que le critican y brutalmente posesivos con los medios que alguna vez subrayan sus virtudes. Sí, no, eso te puedo decir una cosa de mi amigo Borja, mira que lo tengo perdonado, es la persona en toda mi trayectoria que más veces me ha plantado para comer. Ya sé que como nos estará escuchando Federico, y dirá, otra vez pago con las comidas. Pues sí, ¿no? Es decir, una vez tras otra intenta él quedar y en el último minuto, y digo, bueno, pero es que no le interesará el director de un periódico de centro-derecha. Siempre hay tiempo de reconducir las relaciones. Bueno, mira ayer Feijóo y Abascal. La quinta. Si ellos pudieron, seguro pero son que así, en el PP yo coincido 100% con Pablo, de verdad, de 100%. Son muy torpes con los medios, pero en general, no tratan bien a los medios. Y eso, por desgracia, no tiene pinta de cambiar. No. Y ellos en mismos los próximos en esta meses. campaña electoral han ayudado a estigmatizar a Vox. Verónica, buenos días de nuevo. Buenos días, Bueno, Dani. veamos qué opinan nuestros oyentes, pero antes alquiler seguro. Eso es, porque durante el verano se multiplican las reuniones familiares y ahora es el momento perfecto para decidir qué hacer con esa casa familiar que lleva tiempo cerrada. Además, no debemos de tener miedo en ponerla en alquiler, ya que Alquiler Seguro selecciona al inquilino perfecto y te garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. ¿Y cómo disfrutar de esta rentabilidad que ofrece Alquiler Seguro? Pues llamando al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro. ¿Qué opinan los oyentes? Pues mira, sensación agridulce tras escuchar los mensajes de nuestros oyentes, porque por un lado satisfechos por el acercamiento entre PP y Vox, pero no albergan demasiadas esperanzas sobre la investidura de Feijóo. Les escuchamos tras la pausa. Vanessa, buenos días de nuevo. Buenos días, ¿Qué ha Dani. sucedido en estos últimos minutos? Bueno, pues ha hablado Pachi López, que cada vez que lo hace sube el pan, lo ha hecho en la cadena SER, ha dicho que respeta la decisión del rey y acto seguido esto. Si el rey ayer, en lugar de al señor Feijóo, le hubiera dicho a Pedro Sánchez que fuera él el que iniciara las conversaciones, lo haríamos, ¿no? Y ya estamos, ya hemos empezado conversaciones, porque es lo lógico, porque es que es muy curioso, ¿no? Ahora cuando el señor Feijóo y el Partido Popular piden tiempo, pero si es que desde el minuto 1 de las elecciones han estado forzando para que el rey les designara. Y ahora dice que empieza a hablar el lunes, y que hace hoy miércoles, y mañana jueves, y el viernes. ¿Y qué hace Sánchez? Ellos insisten en que ya han mantenido esas conversaciones, que siguen en ello y que si les hubieran propuesto, bueno, pues que ellos ya tendrían más camino andado que... Lo mejor de todo es que es Pachi López quien cuestiona la actuación del rey y la culpa es del Partido Popular. Sí. Es maravilloso. Bueno, le han preguntado también sobre una amnistía a los golpistas. Dice que eso no está sobre la mesa, que son elucubraciones y, sin embargo, el que sería su socio de gobierno tiene una opinión diferente. Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso. En Europa hay muchos países que iniciaron procesos de leyes de amnistía que fueron exitosas y creo que no tenemos que tener miedo a ese trabajo, a un encaje institucional, pero que permita avanzar. Estamos en un momento, en una oportunidad histórica para avanzar en nuestra democracia y, por lo tanto, para resolver desde la política los conflictos políticos. Sí.
Bueno, y esto demuestra de nuevo la inestabilidad que supondría otro gobierno Partido Socialista sumar y que ya hemos visto en la pasada legislatura con las principales leyes de ese gobierno que no se podían aprobar, pero que luego ambos partidos las capitalizaban en sus respectivas campañas electorales. Sí. Bueno, también ha salido en esa entrevista Rubiales, un tema que hoy sigue coleando, que la designación de Feijóo obliga a pasar por alto, pero es que yo no puedo hacer lo mismo con estas declaraciones de Borrell que vamos a escuchar. Yo recuerdo el gol de Iniesta, creo que fue, que nos convirtió a la selección española también en campeona. Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres, y eso en sí mismo ya es una muy buena noticia. Pues toma, feminismo. Qué bestia. Nuestras mujeres, como si fuera una propiedad, que están aprendiendo. Bueno, mis hijas que juegan a fútbol, bueno, lo asesinan, ¿no? Qué maravilla. ¿Y tus hijas juegan al fútbol antes de que haya una selección española campeona del mundo? No me lo puedo creer. Sí, sí. Increíble. Y además lo televisan, pero bueno. La de partidos que me he tragado los sábados de mi hija mayor, a la cual, como es normal, adoro, y esos padres insufribles que dicen unos, tienen un lenguaje de lo más soez y grosero, ¿no? Claro, que es una cosa que yo siempre pensaba, digo, ¿qué enseñarán a sus pobres hijas en sus casas estos padres gritando como energúmenos, ¿no? Yo lo recuerdo con un cierto, he de reconocer, esa parte del fútbol me horroriza. El empoderado Borrell. Sí, exacto. Gracias, Vanessa. Bueno, vamos a descongestionar un poco esto con la crónica rosa. Jessica Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Yo tenía ganas de opinar, porque claro, habla aquí Paco de los padres y el momento, ya no padres en los partidos, padres en los grupos de WhatsApp del colegio. Bueno. También da para otra tertulia demasiado complicado. Muy dura, sería muy dura. Esa no llegué porque como soy mucho más mayor que tú, pero vamos, no me lo mira, quiero eso imaginar. Que te ahorraste porque es un suplicio, ya te lo digo. Bueno, la crónica rosa de hoy viene, bueno, entretenida, divertida, vamos a llamarlo así. Tenemos una noticia además de última hora que queremos desmentir desde estos micrófonos en primer lugar, que es el supuesto ingreso hospitalario de Luis Miguel, del cantante. Vamos a dar luego todos los detalles. Isabel González se ha movido rauda y veloz para darnos la información más veraz posible y bueno, sí vamos a adelantar que prueba de que está estupendamente es que anoche dio el concierto que estaba previsto en Chile y que de momento no ha habido ninguna cancelación de ninguna de las citas que tiene pendientes, que son muchas. Dicho esto, lo que tiene que ver con las revistas, hay una entrevista que yo creo que es la más esperada de todas, sería la que ha concedido Olga Moreno a Semana. Lo que sí voy a adelantar es que es una entrevista con trampa, o al menos el titular, porque me la he leído en profundidad, lo he buscado en varias ocasiones y no he sido capaz de encontrar el textual que vemos en la portada dentro de las páginas interiores de la revista. Una cosa es resumir, una cosa es coger dos frases y unirlas en un titular y otra cosa es mentir, porque hay una serie de connotaciones que podemos ver en ese titular en el que dicen ellos: ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio, lo cual querría decir, ese ya puedo decir es que antes la persona con la que estaba ni me respetaba ni me daba mi sitio, cosa que ya les puedo avanzar. Ya puedo decir es una frase, es una parte de la frase que no dice en ningún momento durante la entrevista Olga, con lo cual yo ahí haría un llamamiento a todos, metámonos, todos tenemos que hacer titulares y a veces seguramente serían criticables y este yo creo que lo es. ¿Te tiene que dar tu sitio el hombre con el que estás? Bueno, esa es otra ya a debatir, pero sí que es verdad que bueno, y sobre todo me parece un titular puede... Sí. Claro, puede ser un gancho, digamos, para el lector, lo que nunca puede ser es una mentira. Es que me parece sobre todo una falta de respeto al lector. Y además tiene importancia que hablemos de esta portada, porque justo ayer comentábamos en la crónica que Antonio David había concedido unas declaraciones a La Razón, aprovechando que está aquí Paco, en la que bueno, les decía que estaba muy contento. Obviamente 120.000 euros que van a la buchaca porque le ha ganado el juicio a Telecinco. Últimamente ha tenido varios triunfos en los tribunales y es lógico que él esté contento, además ahora ya viviendo de nuevo en Málaga y rodeado de su familia. Así que Semana ha sacado muy bien esta portada, o Antonio David se anticipó a esta portada que posiblemente ya él conocía y nos dio primero las declaraciones. ¿Qué más vamos a ver en las revistas esta semana? Bueno, pues mucha selección española, mucha euforia por ese campeonato mundial que ha ganado la selección española de fútbol femenino y también pues a las reinas del mundo, así las llama
Hola, ya sabes que es la revista de cabecera, la Biblia del Corazón. Y bueno, pues con ese titular nos vamos a quedar. Entre otras cosas hablaremos también, por supuesto, de la primera salida de Leonor con sus compañeros de Academia Militar. Ya me imagino el colapso en el que ha entrado Leticia, que habrá mandado toneladas de brócoli a la Academia por si acaso no tiene una dieta equilibrada, ¿no? Ya sabemos que está muy pendiente de esas cosas. Y luego les invito a los oyentes a que continúen en el resto del magazine. Hablaremos de teatro con dos actores, con Angie Fernández y Antonio Molero, que podemos ver en Una terapia integral, una comedia de esas que yo creo que vienen bien para desengrasar, que está la cosa como para, ¿no? Desde luego echar un rato en el teatro. Y también, tendremos una exposición, La camisa Dalí, que nos trae Ayanta Barili, que además vamos a hablar de ella con la comisaria y propietaria de la propia colección. Así bueno, pues aquí hasta las 12, como cada día. Quedas a los mandos, Jessica. Nosotros ponemos punto y final a nuestra tertulia en el día de hoy. Carmelo Jordá, gracias. Un placer. Paco Maruenda, gracias. Muchas gracias. Pablo